hemos visto el grupo de los antibióticos que actúan sobre la pared celular, una de ellas son las penicilinas, cuya principal acción es sobre bacterias gram positivas. Pueden ser naturales o semisintéticas. Las naturales son la sódica, la penicilina sódica, que es de acción rápida, la procaínica de acción intermedia y la benzatínica de acción retardada. Las semisintéticas son penicilinas posteriores, que son de amplio espectro, la primera en sintetizarse ampicilina y luego la amoxicilina. Y las penicilinas resistente, específicas contra el estafilococo. La penicilina sódica ya hemos visto que es para casos graves, hospitalizados, tiene una dosificación amplia, desde dosis tan bajas como 100.000 hasta tan altas como 500.000 cada 4 a 6 horas, dependiendo de la gravedad. Aquí están los gérmenes sobre los que actúa. La procaínica, creo que quedamos acá, ya dijimos que en realidad ya es poco utilizada, es de vía intramuscular exclusivamente, la dosis es de 30.000 a 50.000 y de uso ambulatorio. Ahí quedamos, hasta ahí vimos. Ahora vamos a ver la penicilina benzatínica. La penicilina benzatínica es otra de las penicilinas de origen natural, es de acción prolongada de depósito porque se deposita por la vía intramuscular en la parte más voluminosa del músculo que tenemos, que es el glúteo. ¿Ya? Entonces colocamos ahí. Gracias a esta penicilina, cuando hemos entrado a estudiar a la Facultad de Medicina y hemos aprendido por primera vez a colocar inyecciones, hemos aprendido que debemos dividir el glúteo en 4 cuadrantes y que debemos colocar la inyección en el cuadrante anterior, superior y externo, arriba, ¿verdad? Porque en la teoría y en la práctica no circula por ahí el paquete vasculonervioso. ¿Ya? Entonces, ese es el lugar ideal para hacer. Su tiempo de vida es de 20 a 28 días y la dosis es igualita que la procaínica, de 30.000 a 50.000 unidades internacionales cada 20 a 28 días, ¿ya? Las indicaciones cuando se sintetizó esta fueron múltiples, se ha utilizado mucho. Sin embargo, en las 2 últimas décadas o incluso en la tercera, su uso se ha reducido tanto, chicos, que las indicaciones específicas son solo dos. Quimioprofilaxis de la fiebre reumática, una, y la segunda, uso en la sífilis de la persona grande, a partir del segundo año, preescolares, escolares, adolescentes y adultos, ¿ya? Nunca utilizamos en lactantes. Efectos adversos son el síndrome de Nicolau, y este síndrome de Nicolau es un efecto adverso gravísimo, queridos, gravísimo, y es por la administración. Aquí hay un error, no es endovenoso, queridos, es la administración intraarterial, cuando el medicamento ingresa a la arteria misma. Entonces, les decía, colocamos en el cuadrante anterior, superior y externo, porque por ahí no pasa el paquete vasculonervioso. Y entonces nosotros ponemos la jeringa y siempre se indica intramuscular profunda, pero luego, antes de meter el medicamento, nosotros tenemos que regresar el émbolo, ¿se acuerdan? Para ver si no nos sale sangre. Si sale sangre en la jeringa, quiere decir que estamos picando un vaso sanguíneo. Y en ese momento nunca sabremos si es arteria o es vena. Ambas son peligrosas, pero la más peligrosa es la vía intraarterial,
porque me da este síndrome, ¿ya? Es el vía intraarterial. Por favor, corrijan eso, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Ha ingresado a la arteria y si ha ingresado, obviamente nosotros recorremos la aguja y volvemos a aspirar, ya no sale sangre, recién podemos parir. Pero si por desgracia no hemos hecho esto y ha entrado a la arteria, se produce una necrosis por espasmo vascular sostenido así, pero así se cierra la arteria femoral y me produce necrosis isquémica seguida de amputación. Así de grave es, queridos señores. Es gravísimo. Se produce necrosis isquémica por espasmo vascular seguida de amputación. Ese es el síndrome de Nicolau. Bueno, ahora tenemos las penicilinas de espectro ampliado. Se dice de espectro ampliado porque las penicilinas de por sí sabemos nosotros que actúan sobre gram positivos, pero amplían su espectro a unos cuantos gram negativos, que son para contar con las manos, son 4. Amplían al Haemophilus influenza, que ha hecho estragos hasta la década digamos, hasta hace unos 10 años atrás, ha hecho estragos con la meningitis septicemia por Haemophilus influenza, a la Escherichia coli, a la Salmonella y a la Shigella. Estos 4 gram negativos responden bien a la ampicilina y a la amoxicilina. Entonces, les decía que el primer antibiótico semisintético ha sido la ampicilina, que se lo ha sintetizado a finales de la década del 50 y en realidad se la ha producido bien a partir del 60. Por eso es ampliamente utilizada en la década del 60 y del 70. Algo que quiero indicarles, chicos, para que ustedes comprendan, es que durante esa época, 60, 70, la medicina era diferente. La concepción de las enfermedades es diferente. No se conocía como se conoce ahora, por ejemplo, la etiología de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Entonces, en ese momento se pensaba que la mayoría de los cuadros gastrointestinales, respiratorios, del tracto genitourinario, respondían directamente, tenían que ver con bacterias. Por eso que todas las diarreas se trataban con antibiótico, todos los problemas respiratorios que eran resfríos se trataban con antibióticos. Y ahora se sabe, van a ver ustedes cuando llevemos diarrea, como apenas, para contar con los dedos, 3 o 4, o 1 si amerita el uso de antibiótico en las diarreas, y que de los procesos respiratorios en condiciones normales, el 90% es producido por virus y el 10% por bacterias. Pero en epidemias, chicos, el 98% es virus, dense cuenta. Pero en esa época se trataba con antibióticos. Por lo tanto, se usó y se abusó de la ampicilina y por lo tanto, digamos, ya más o menos en la década del 70 hizo una gran resistencia debido a este uso desmesurado. La dosis va de 50 a 100 miligramos en casos simples, que ya no se utiliza, ya se ha ya nadie, solo algún viejito no actualizado puede seguir utilizando, pero no, ya no, pero sí, chicos, sí sigue vigente en algunos casos, como por ejemplo en neonatología. En neonatología es un medicamento indispensable e infaltable, la ampicilina. Y en algunos casos, por ejemplo, meningitis y de septicemia o de neumonía por Haemophilus influenza. Fíjense que el Haemophilus influenza hace 10 años que ya no hay por el uso de la pentavalente. Pero si hay alguna comunidad muy alejada que no accedió, podría enfermarse todavía con Haemophilus influenza.
El Haemophilus influenza hizo estragos en la etapa de los lactantes. ¿Ya? Entonces, en ellos, en estos casos gravísimos, se utiliza, y en neonatología, a 300 o hasta 500 miligramos kilo peso cada 4 a 6 horas. El problema es la resistencia, la gastritis y la baja absorción en el tracto gastrointestinal, porque se absorbía como un 50%, nada más. Bueno, luego de este problema que surgió, que era la resistencia, queridos, se sintetizó más o menos a finales de la década del, más o menos por inicios del 70, se sintetizó la amoxicilina. La amoxicilina es bien parecida al espectro y a todas las características de la ampicilina, porque son primas hermanas, o por no decir hermanas, digamos, ¿no? Pero simplemente que la amoxicilina a la ampicilina se le modifica y hace que su espectro sea más grande de la amoxicilina, un poquito más, y que tenga mejor absorción por la vía digestiva. Cuando apareció la amoxicilina, en primeras temporaditas, apareció por la vía endovenosa, rápidamente salió porque nadie hizo uso, porque no ofrecía ventaja sobre la penicilina. Era caro y era raro de encontrar. Entonces quedó hasta la actualidad solamente por la vía oral. Y la dosis, fíjense que es bien amplia, tiene un abanico amplio de dosis. Incluso en libros tradicionales, aquellos que cambian las ediciones cada 10 años, nosotros podemos todavía encontrar dosis de la amoxicilina que va desde los 30 miligramos kilo peso. Pero en general se utiliza estas dosis que les estoy mencionando: 50, 70, y cuando utilizo de 50 a 70 miligramos kilo peso día, debo utilizar cada 8 horas. Si la utilización es con la dosis tope máxima de 90 a 100 miligramos, debo utilizar cada 8 a 12 horas. Esta dosificación, chicos, ha aparecido más de 10 años atrás, hace unos 15 años, y ahí aparecieron las famosas dúo, amoxicilina dúo, amoval dúo, dinamicina dúo, todo dúo, porque el jarabe venía para pediatría los 5 ml de 1 gramo, y había que calcular con estas dosis grandes para dar cada 12 horas. Por eso se llamaban dúo, para dar 2 veces en el día, ¿ya? Además, la otra cosa que se sabe, que cuando utilizo con estas dosis máximas, la potencia y el espectro de acción de la amoxicilina aumenta mucho. Es decir, que es mejor dar así. Otras penicilinas son las penicilinas resistentes a las beta-lactamasas. Y estas son un sinfín, son varias, son más de 10, chicos. Sin embargo, yo aquí les presento 3, de las cuales 2 son las más utilizadas, ¿ya? La dicloxacilina, utilizada a nivel mundial, lo mismo que la cloxacilina, a nivel mundial, son las más utilizadas. Y en algunos países la oxacilina, la nafacina, particularmente en Europa. Raro, su uso raro. Siempre es más utilizada la dicloxacilina y la cloxacilina, exclusiva para matar al estafilococo, ¿ya? Y la dosis va para casos sencillos de 50 miligramos kilo peso día a 6 horas por vía oral. Y en los casos graves, ¿cuáles son los casos graves? Una meningitis por estafilococo, una neumonía por estafilococo, septicemia por estafilococo, osteoartritis por estafilococo, osteomelitis por estafilococo. Esas son las situaciones gravísimas.
Entonces, es de 100 miligramos kilo peso día, cada 4 horas hasta que paciente y luego 6 horas por la vía endovenosa, en casos así graves, ¿ya? Los alimentos interfieren en su absorción. Ahora, vamos a ver, queridos, los efectos adversos de todas las penicilinas en uno, como son drogas que contienen el anillo beta-lactámico, entonces los efectos secundarios son los mismos para todos. Y entre estos tenemos alergias. La alergia, por ejemplo, la urticaria, que es un tipo de alergia de acción retardada, donde se utilizan los linfocitos. En cambio, el shock anafiláctico es una forma de alergia gravísima, gravísima. Es una reacción de hipersensibilidad, pero súper grave, que puede terminar con la muerte en cuestión de minutos. El paciente se nos muere en nuestras narices, les digo siempre yo así, porque se nos muere cuando lo estamos viendo por el shock anafiláctico. Así, rápido, rápido. Les decía, la urticaria es mediada en forma retardada, son esos famosos puntitos rojos que hay como alergia, que basta suspender el medicamento o dar un simple antihistamínico. Y pasa. Pero el shock anafiláctico es la forma más grave, chicos. Está mediada por inmunoglobulinas de tipo E, mediada por estas inmunoglobulinas. Y entonces, y no se presenta en cualquier paciente, se presenta en pacientes atópicos, en aquellos que su alergia es transmitida por genes, por herencia, los padres son los hermanos, todos son atópicos, hacen rinitis alérgica, hacen asma, hacen todo tipo de dermatitis alérgica, etc. Son pacientes muy, muy comprometidos, muy graves. Entonces, a veces cuando el paciente viene y nosotros vamos a recetar una penicilina, sea en forma ambulatoria o internada, y la enfermera o el médico pregunta, ¿tú has recibido penicilina? Sí, varias veces. No tengo alergia, varias veces. No. Cuanto más veces reciba un paciente el alergeno, tiene más posibilidades de que haga un shock anafiláctico. Esa es la razón. Entonces, no podemos nosotros estar tranquilos cuando nos dicen, no soy, cualquier rato. Siempre, siempre tenemos que tener previa prueba de sensibilidad. Porque si no ponemos, la enfermera le coloca y hace un shock anafiláctico y se muere, quien va a la cárcel es el médico, no la enfermera. Pero si hemos puesto, la enfermera no le ha hecho, es ella la responsable. Entonces, ¿por qué es grave, chicos? Porque al ingresar el alergeno en ese paciente atópico, hay una liberación masiva de mediadores de la inflamación, histamina, varicina, de todo. Hay fenómenos de vasodilatación, así, en cuestión de segundo, y hay una vasodilatación, pero tan grande que la presión arterial baja a cero, no hay retorno venoso, hay parada cardíaca y muerte. Y el paciente cae, así en cuestión de minutos o segundos, ¿no? Entonces, si no estuviera en un hospital o no tuviera ayuda ese rato de unas dos, porque se necesita mínimo 2 a 3 personas para reanimar ese paciente. Debe recibir ese paciente adrenalina, debe recibir su hidrocortisona por la vía endovenosa, debe recibir un antihistamínico por la vía endovenosa y debe perfundirse líquidos para sacar del shock hipovolémico. Entonces, yo les comento siempre, les he comentado cosas porque ha habido cosas que han marcado. Yo he tenido la oportunidad de chocarme con esto cuando he hecho mi año de provincia, pero una de las cosas que más ha impactado hace un tiempo, unos 10 años, debe ser la esposa del rector de aquí en Cochabamba, de San Simón. Tenía fiebre reumática, ella acudía cada 20 días a hacerse poner su penicilina
Y un día ella fue con una penicilina que llevaba un anestésico, lidocaína, para que no le duela. Bueno, y le colocaron y ella hizo un shock anafiláctico. No sabían si era la penicilina o era la lidocaína. Como era la primera dama, la esposa del rector, todo el mundo se dirigió, tuvo así una ayuda, pero en el acto oportuno todo. Pero fíjense que pese a eso, la señora murió. Así de grave es, y así que tenemos que tener mucho cuidado, queridos. La disbacteriosis es una alteración de este equilibrio de las bacterias. El probiótico mata a las bacterias patógenas, pero también a las saprófitas, y entonces se produce un desequilibrio. El síndrome de Nicolau, les acabo de explicar, es de la penicilina benzatínica colocada en forma intraarterial, que es grave. Trastornos gastrointestinales, como gastritis, náuseas, vómitos, diarrea, especialmente se da por vía oral, que no son muy graves. Y otros cuando son por la vía parenteral, por ejemplo, de la penicilina benzatínica, dolor local, duración, degeneración del nervio, etcétera, que tampoco muy graves. Los más graves, el síndrome de Nicolau y el shock anafiláctico. Las aspirinas son un grupo de los antibióticos beta-lactámicos, se parecen mucho a las penicilinas, son resistentes a las beta-lactamasas. Por lo tanto, actúan muy bien sobre el estafilococo, a diferencia de la penicilina que no le hace ni cosquillas. Activos sobre gram positivos y algunos gram negativos. Son bactericidas por excelencia, se clasifican en cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las de prisión. Fíjense, de las cefalosporinas, queridos, lo más utilizado son las de primera generación, ¿verdad? Y las de tercera generación, que son salvavidas. Entonces, en estas de primera generación también tenemos varias, no son solo estas 6, son mucho más. Estas son las más conocidas, pero de estas, la número 1 más utilizada a nivel mundial es la cefalexina, seguida de la cefradina. Y luego puede venir cualquiera de estas que están viendo ustedes. Su acción actúa muy bien sobre bacterias gram positivas, hemos dicho sobre el estafilococo, y muy poco sobre gram negativas. Las dosis van de 15 a 30 miligramos kilo peso, pero no es raro ver, incluso yo utilizo en casos más severos, a 50, hasta 50 miligramos kilo peso día cada 6 horas, sea cefalexina o cefradina, ¿ya? Entonces, la mayoría de los libros te dice de 15 a 30, pero también la mayoría de médicos utiliza hasta 50. La presentación es un jarabe y comprimidos que van de 250 y de 500 miligramos, vía oral. ¿Cuál es su principal uso de las cefalosporinas de primera generación? Son dos. Una es droga de primera elección de la infección urinaria, la cefalexina. Y dos, cuando hay falla de los medicamentos de primera línea. Digamos, está con una otitis o una faringitis, se ha tomado tanto una amigdalitis, amoxicilina, ya no le hace nada. Entonces estoy autorizada para poder utilizar ya una cefalosporina. Y va muy bien. Las de segunda generación, ¿qué dice la literatura en forma textual, chicos? Son igualitas que las de primera generación, no tienen ninguna ventaja sobre las de primera generación y por lo tanto no tiene sentido, son difíciles de encontrar, son carísimas. ¿Y para qué voy a utilizar si tengo las de primera generación? ¿Ya? Entonces, por eso, así, esto dice textual el libro, que dice cefaclor, cefalotina, etc. Pero estas, queridos, las de tercera generación, son las drogas salvavidas.
son las drogas de salvavidas. A ver, yo les pregunto de esta lista que tienen acá. De esta lista, dos son las más conocidas y utilizadas a nivel mundial. Dos. ¿Saben ustedes cuáles son? A ver, contéstenme. Cefixima y cefotaxima, doctora. Ya, ¿hay otra persona que dice? Ceftriaxona y cefotaxima. Ya, esa es la respuesta. Y Cefotaxima, como me ha contestado la primera persona, definitivamente es el antibiótico más importante y el más utilizado, cefotaxima. Y el segundo en utilizarse es ceftriaxona. No cefixima, queridos, no cefixima. La cefixima es una cefalosporina de tercera generación que no es salvavidas y que ha aparecido recién y que es vía oral y que no salva nada. La infección urinaria será resistente. Lo más grave es que nos ha metido, los visitadores médicos han metido tanto porque las transnacionales, debido al dinero, han fabricado tanta cantidad que nos quieren meter incluso desde el primer episodio de infección urinaria y no está bien. ¿Ya? Entonces, de todo este grupo de 4 que son de la vía parenteral, las más utilizadas, les vuelvo a repetir, cefotaxima y ceftriaxona, ¿ya? El espectro, pero obviamente tienen que saber que puede haber estas otras más, ¿no? El espectro actúan muy bien sobre gram positivos, un poquito más estas sobre gram negativos y sobre el estafilococo, Atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica igual que la penicilina. Por eso se utiliza en meningoencefalitis, en meningitis, en estos. Son activos contraproductores de beta-lactamasas, es decir, sobre el Haemophilus influenza y fundamentalmente sobre el estafilococo. Y actúan muy poco sobre gram negativos como la pseudomonas, que es un germen intrahospitalario muy severo. Estas cefalosporinas de tercera generación son arsenal importante de terapia intensiva, de unidad crítica, de salas de medicina interna, de internación. Entonces, son salvavidas, queridos. Por eso que con cefalosporinas no debemos jugar. Muchas veces de problemas simples ya le están metiendo cefixima, ya le están metiendo cefaleximas con cosas que no tenían razón. Y llegado el momento, pueden hacer nomás su resistencia y cruzarse con estas otras. Entonces, estas las tenemos que aprender de memoria, estas dos, cefotaxima y ceftriaxona, no por el examen, mis queridos, no por el examen, por la vida, por nuestro trabajo que va a ser a partir de aquí toda la vida. Tenemos que saber. Y entonces, la ceftriaxona, la dosis habitual es de 15 a 30 miligramos kilo peso día endovenoso cada 12 horas hasta que mi paciente se estabilice. 1, 2 días, hasta 3. Y luego cada 24 horas, una vecesita al día por la vía endovenosa, ¿ya? Sus indicaciones, por ejemplo, en casos graves, fíjense cómo aumenta la dosis. Y va de 50 a 100 miligramos kilo peso dosis cada 12 horas por 2 a 3 días y luego cada 24 horas por la vía endovenosa. Esta más que triplica, aumenta mucho para estos casos graves. Y aquí tenemos las dosis de la cefotaxima, que es la más importante. Se van a fijar ustedes que es la más utilizada. La dosis habitual en pacientes, por ejemplo, que están canalizados, neonatos, etc. La dosis habitual, 100 miligramos kilo peso de cada 6 horas. Pero en casos graves, septicemias, meningitis, osteoartrosis, etc., es 200 a 300 miligramos kilo peso día por la vía endovenosa cada 6 horas. ¿Ya? Así es.
es 3 veces más que la dosis habitual. Y la cefixima se las pongo porque esta se la utiliza cuando ya hay resistencia a la infección urinaria. 7.5 a 8 bioral cada 24 a 12 horas. No es salvavidas, ¿ya? Seguimos con las de tercera generación. Su indicación es en terapia intensiva, en hospitalizados, en casos de resistencia. Es una de las indicaciones en caso de resistencia bacteriana. Y efectos adversos, alergia cruzada con la penicilina, porque comparten la estructura química, agranulocitosis, granulocitopenia, leucopenia. Por esto me produce fiebre elevada repentina y superinfecciones, por esta baja en la fabricación de los glóbulos blancos. También me puede producir anemia hemolítica. Las de cuarta generación, queridos, son raros, difíciles de encontrar, pero su indicación fundamental son que son muy activos para las pseudomonas. Entramos al otro grupito, que también de los beta-lactámicos, que es la vancomicina. Son antibióticos glucopeptídicos, su principal representante, vancomicina. El mecanismo de acción es que este es un bactericida. Inhibe la síntesis de los peptiglicanos en la pared de la bacteria, ¿ya? Tiene actividad contra bacterias gram positivas, particularmente, fíjense que está escrito con mayúscula, contra el estafilococo. ¿Y qué dice el libro textual así de pediatría? Está reservado exclusivamente para el estafilococo multiresistente. Y era así. Y era así, muchachos, nadie tocaba la vancomicina, se guardaban, porque el estafilococo es un germen terriblemente agresivo y se utilizaba en colitis pseudomembranosa más. Pero últimamente, en los congresos mundiales de infectología, hace unos años atrás, ya han dado carta blanca y han dicho, sí, se puede utilizar en casos graves donde no hay más alternativa para, digamos, no está respondiendo bien y puedo dar. Entonces se está dando en septicemias, en neumonías y en otros tipos de situaciones, ¿no? Pero literalmente la literatura menciona esto reservado para el estafilococo resistente. La dosis de 20 a 40 cada 8 a 6 horas endovenoso y efectos secundarios muy feos. Flebitis, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Y otros beta-lactámicos son los antibióticos imipenémicos, el imipenem, el meropenem, ortopenem, que les cuento que eran antibióticos difíciles de encontrar y muy privativo, solo para gente con mucho dinero. Aún ahora se lo encuentra estos antibióticos en la terapia intensiva, en esos pacientes que están muy mal, donde ya no hay respuesta, donde tienen anaerobios, tienen una serie de otros gérmenes así multiresistentes. No se encontraba aquí en Bolivia, les cuento que teníamos que mandar a Estados Unidos, a Chile, al Brasil para que traigan este medicamento. Bueno, pero ahora sí ya se ve, pero es muy privativo. Es muy caro. Ahora entramos a un segundo grupo que tiene un mecanismo de acción diferente. Ya no son beta-lactámicos. Estos son antibióticos que impiden la síntesis proteica de la bacteria. ¿Ya? No hay estos antibióticos. Perdón, no, este es diferente de los beta-lactámicos. Y en este grupo vamos a ver a los aminoglucósidos, que son fíjense, de la cantidad de aminoglucósidos, los más utilizados son 2, gentamicina y amicacina. El grupo de las tetraciclinas, que son doxitetraciclina, cloranfenicol y los macrólidos, que incluso de estos también 2 o 3 son los más utilizados, ¿no? Los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos están exclusivamente dirigidos a gérmenes gram negativos.
es para gram negativos. Son bactericidas, se fijan en el ribosoma 30S de la bacteria, todos son potencialmente ototóxicos y nefrotóxicos. Y el más utilizado, gentamicina y amicacina. La amicacina, queridos, es hija de la canamicina, es derivada de la canamicina. Aquí dice solo en tuberculosis, ya lo voy a sacar esto, pero les cuento, hace más de un año, un poquito más de un año, se ha sacado incluso de la tuberculosis. Ya no se utiliza, ya ni en tuberculosis, ¿ya? Uso tópico y oral, la neomicina y la paromomicina para vía oral para hacer limpieza del intestino grueso. ¿Cuáles son las dosis de los aminoglucósidos? La gentamicina en niños normales de 5 a 7 miligramos kilo peso día cada 12 horas en forma intramuscular. Era así, solo intramuscular. Pero desde hace unos 20 años que hay la bomba de infusión, se puede administrar por vía endovenosa. ¿Qué es la bomba de infusión? Es un aparatito pequeño donde se mete el medicamento y a partir de ahí me manda hacia el suero de a poquito. De nada, sí, en milésimas. Por lo tanto, nunca me hace nivel alto en sangre. En cambio, todavía algunos médicos que digamos, administran esto y ponen, digamos, endovenoso, colocar lento, ponen en letra así grande, y la enfermera, según ella, está colocando lento en 5 minutos. Igualito, en 5 minutos hace un acné. Y es este pico alto en sangre lo que produce la ototoxicidad. ¿Me entienden? Por eso que estos aminoglucósidos se utilizaban antes, porque no había la bomba de infusión, exclusivamente por vía intramuscular. Pero ahora ya puede utilizarse por vía endovenosa. Y en prematuros, fíjense que estos son nefrotóxicos, terribles, terribles. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa con los neonatos, chicos? Los neonatos son acechados por 2 gérmenes, el estreptococo y la Escherichia coli. Entonces, por la Escherichia coli es que se utiliza la gentamicina, la canamicina, todas esas. Y entonces, al ser nefrotóxico, acuérdense que hemos dicho que hay recién nacidos que nacen con inmadurez hepática, inmadurez del sistema inmunitario, inmadurez del sistema nervioso. Es decir, muchos órganos son inmaduros los primeros días. Y en este caso, muy notoriamente, el sistema urinario, los riñones, son inmaduros, no se deshacen tan rápidamente y por eso igual la penicilina se da cada 12 horas. Y entonces aquí en el prematuro, peor todavía, pues, es más inmaduro todavía ese sistema renal. Y entonces esa es la razón por la cual se baja a la mitad la dosis a 3 miligramos kilo peso día cada 24 a 36 horas, una sola vez digamos, si doy cada 24 horas, una vez en el día. Y si es cada 36 horas, cada un día y medio, una sola vez. ¿Ya? Por ser nefrotóxicos. La canamicina y la amicacina es a 15 miligramos kilo peso cada 12 horas. ¿Ya? La más utilizada definitivamente la canamicina. La cisomicina, que ya no se utiliza, 5 miligramos kilo peso día cada 12 horas. Las tetraciclinas. Las tetraciclinas durante la década del 60 y la primera parte del 70 fueron utilizadas. Son drogas de amplio espectro, bacteriostáticos, pero que respondían muy bien. Y por lo tanto se utilizó tanto, chicos, que hizo resistencia y además en esta época se descubrió mucho efecto secundario. Mucho, mucho, mucho. Por eso que hasta ahora se la sacó. Hasta ahora.
se la ha sacado a las tetraciclinas y tiene indicaciones precisas que vamos a ver que, por ejemplo, sirve para la borrelia, para la enfermedad de Lyme, ¿no es cierto? De la garrapata, de la picadura de garrapata que da la enfermedad de Lyme. En eso se utiliza. Se utiliza la hija a la doxiciclina. En el cólera se utiliza la doxiciclina también, ¿no? Entonces, en niños grandes se puede utilizar en el acné juvenil, pero que ya nadie usa. En la clamidia sí, siguen utilizando en la gente mayor, en el cólera, en la enfermedad de Lyme, que les he dicho. La dosis de la tetraciclina es 40 miligramos kilo peso cada 6 horas y de la doxi 4 miligramos cada 12 horas. Efectos adversos, está contraindicado en el embarazo, en los niños, por menores, ¿no? Por presentar depósitos calcáreos en huesos y dientes. Y otros efectos graves, como disbacteriosis, por ser de amplio espectro, neuritis óptica gravísima retrovulvar, grave, fotosensibilidad, síndrome de Fanconi, muchas veces la mayoría mortal, y nefrotoxicidad. Fíjense que sus efectos son gravísimos. Pero, ¿qué nos dice la literatura también? Que si se utiliza este medicamento vencido, estos efectos secundarios se potencian, son peores. Por eso que este es uno de los pocos antibióticos que si está vencido no se debe utilizar. No, jamás, ¿ya? Ninguno mejor. Por seguridad no utilicen, aunque no pasa nada si utilizas vencida la moxi, pero es mejor respetar nomás, ¿ya? Pero esta es por su efecto secundario. Los otros, porque bajan la potencia, no se vuelven tóxicas, pero esta sí se vuelve tóxica, ¿ya? El cloranfenicol. Siempre les digo, cuando pasábamos las clases presenciales, yo interactúo siempre con los chicos y les preguntaba, ¿qué opinan del cloranfenicol? Y siempre me contestaban lo mismo, que no era buen medicamento, que no se debe utilizar porque produce aplasia medular, etc. Y no es así, queridos, y no es así. El cloranfenicol ha sido un medicamento y es un medicamento maravilloso. Este ha salvado muchísimas vidas. En pediatría ha sido, digamos, uno de los que ha salvado junto con la ampicilina las meningitis, meningoencefalitis por Haemophilus influenza, que era pan de cada día. Cuando yo era estudiante, no saben, a diario diagnosticábamos meningitis por Haemophilus influenza porque no había la vacuna contra el hemófilos. Y entonces los lactantes enfermaban todo de hemófilos, todo. Hacían meningitis, septicemia, neumonía, otitis, todo era por hemófilos influenza. Esas famosas laringitis que se morían eran por hemófilos influenza. Y ahí el cloranfenicol junto con la ampicilina eran los medicamentos de primera elección. Aún ahora, queridos, aún ahora, hay dos esquemas de tratamiento que están en la misma línea de primera elección. La primera es cloranfenicol con ampicilina y la segunda es cefalosporina de tercera generación con ampicilina para la meningitis por Haemophilus influenza. Entonces, también en el adulto, las cirugías de abdomen, las cirugías cuando se manipulaba intestino grueso, el único medicamento que servía para los anaerobios era el cloranfenicol. Por eso que era parte infaltable del esquema cuando se operaba intestino. Era infaltable el cloranfenicol. Pero ¿qué pasó? Que los gringos han tenido, ellos hasta hace un poco, no utilizaban para nada el cloranfenicol, excepto para una situación, porque tenían una incidencia de aplasia medular secundaria al uso del cloranfenicol. Los gringos, los estadounidenses, ellos.
Y este era un problema racial de ellos, propio de ellos, de idiosincrasia de ellos, de hacer aplasia medular por el cloranfenicol. No pasaba lo mismo en América Latina, en el África, en el Asia, en la India, en ningún lado. Sin embargo, está descrito por esta razón al cloranfenicol como uno de los responsables de, digamos, la aplasia medular, porque los gringos han tenido demostrado. Entonces, los gringos, para lo único en su libro verde en la escuela americana, para lo único que utilizaban era para la fiebre tifoidea. Ellos investigaron para utilizar el cloranfenicol, han investigado ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas, tetraciclina, todo, chicos, y nada podía ir contra la fiebre tifoidea, hasta que aparecieron las quinolonas. Y ya saben ustedes qué medicamento sirve ahora, y encontraron a la ciprofloxacina, que mata bien a la fiebre tifoidea, la Salmonella typhi. Y entonces, a partir de ese estudio tan terrible que han tenido los gringos, nosotros también utilizamos, en vez del cloranfenicol, ciprofloxacina para la fiebre tifoidea en los adultos, ¿no? Entonces, ha sido así. La dosis, fíjense, dice, es de amplio espectro, actúa sobre gram positivo, gram negativo, actúa sobre neiserias, gonococo, meningococo, hemófilos influenza, salmonela y anaerobios en letras grandes. Su dosis es de 50 miligramos en casos simples y de 100 miligramos en casos graves. ¿Cuáles son los casos graves? Meningitis, septicemias, ¿verdad? Por el hemófilos influenza o los anaerobios. Efectos adversos en recién nacidos, síndrome de niño gris, que sigue habiendo todos, reticulopenia, leucopenia o agranulocitosis, cualquier paciente del mundo, no solo los gringos, es decir, una baja en la producción de los glóbulos blancos, que me da reticulopenia, granulocitosis o leucopenia, que es sinónimos, ¿no? Entonces, este efecto secundario, entiéndanme bien, está atado a la dosis, no a la idiosincrasia, a la dosis. Por eso que nunca se puede sobrepasar la dosis de 3 gramos. Aunque el paciente tenga 200 kilos, no se da más de 3 gramos, ¿ya? Y la aplasia medular que tienen los gringos, ¿no? Les cuento que en el transcurso de toda mi vida de estudiante y de profesional y de pediatra, los casos de aplasia medular, que he visto bastante, nunca he visto por cloranfenicol. La mayoría que he visto han sido más bien por insecticidas, por órganos fosforados, por tóxicos, por la mayoría de las que vimos. Bueno, es un bacteriostático, no se debe sobrepasar nunca los 3 gramos. Los macrólidos son antibióticos, es otro grupo, ¿no? Antibióticos que impiden la síntesis proteica en el ribosoma 50 aquí, ¿ya? Y actúan sobre gram positivos, igual que la penicilina, son de espectro reducido de gram positivos, pero un poquito tienen su acción sobre el hemófilos influenza, bastante sobre la clamidia y sobre la Bordetella pertussis, es decir, sobre la coqueluche o la tosferina. La madre de los macrólidos ha sido la eritromicina y la dosis es de 40 miligramos kilo peso día. Alguna vez se puede llegar hasta 50 cada 8 a 6 horas. Bioral, no hay viendo menos aquí, no hay viendo menos. La claritromicina ha sido el siguiente macrólido en aparecer después de la eritromicina, porque ¿qué pasó con la eritromicina, chicos? La eritromicina se la suspendió durante 2 décadas, 0, prohibido, porque de pronto, por el uso de la eritromicina, aparecieron niños con dolores abdominales tan terribles que hacían confundir con abdomen agudo y que entraban a la aparatomía exploradora y no encontraban nada, era gastritis.
Después de que se confirmó y se hizo estudios y más estudios, y se vio que era solamente gastritis, se volvió a introducir la eritromicina como está en la actualidad ya, hace unos 10 años. Nuevamente está la eritromicina y simplemente con la recomendación de que produce una gastritis terrible en niños. Terrible, por eso es mejor dar cada 8, no cada 6, y dar siempre sobre alimentos. Y si está empezando, podemos ayudarnos con un omeprazol, con una de esas cosas. Entonces, después de eso entró la claritromicina a dosis de 15 miligramos kilo peso día cada 12 horas. Es un buen medicamento, pero lamentablemente es carísimo, carísimo, y se debe dar 10 días. Por eso se encarece mucho el tratamiento. La roxitromicina entró y salió porque era extremadamente caro, llegó a costar la cápsula 160 creo, y ya nadie utilizó y salió. Y la acitromicina. La acitromicina entró hace unos 20 años, entró con una pata así voladora, porque en esa época la droga de primera elección para todo, era la amoxicilina, para amigdalitis, para faringitis, para las vías aéreas superiores, ¿no? Para vía oral. Y era dar cada 8 horas, no se conocía todavía que se podía dar cada 12 horas, como sabemos ahora. Se daba cada 8 horas, cada 6 o 8 horas, por 10 días, y era terrible el drama con las madres, y de pronto aparece la citromicina. Y la citromicina, dicen, la dosis es 10 miligramos kilo peso día, una vez en el día y por 3 días, así 3, 1, 2, 3, nada más. Entonces todo el mundo maravillado, los pediatras metieron, hicieron, introdujeron a sus seguros médicos, etc. Y tenía un espectro re bueno. Y les cuento que a los 2 o 3 años hubo un congreso internacional grande en Santa Cruz sobre antibióticos en pediatría. Y ahí dijeron, la mayoría de los países que presentaban su experiencia de antibióticos que habían tenido con la citromicina reciente, y todos habían suspendido, porque como metieron a sus seguros y era tan fácil de administrar, utilizaban para todo y para nada, así. Y hicieron resistencia rápidamente en ese periodo tan corto, no recuerdo si 2 o 3 años. Y entonces estaban volviendo a los derivados de la penicilina, es decir, amoxicilina. Amoxicilina o amoxicilina con clavulánico, con sulbactam, etc. Regresando a eso. Pero no pasó esto en Bolivia porque entró tan caro, chicos, que la cápsula costaba una capsulita 70 al principio. Luego bajó a 50, bajó a 20. Y en la actualidad, uno seguro lo puedes encontrar entre 10 a 15 bolivianos, digamos. Pero una vez cuando yo fui a comprar, encontré uno en 5. 5, le dije, sí. Es que es chino, hindú, no me acuerdo de dónde, o sea, del contrabando terrible era. Entonces, cuando ustedes compren, mejor no compren ese, queridos. Compren nomás lo que corresponde. Compren uno que esté entre 10 a 15 bolivianos, por lo menos. Ese es garantizado, no estos de contrabando, ¿no? Además, se ha descubierto muchas ventajas sobre la citromicina y por eso que se lo cataloga a la citromicina como inmunomodulador, que actúa sobre el sistema inmunitario, porque es capaz de producir una película sobre la mucosa del tracto respiratorio y que la tapiza y evita que se dañe, y además que mejora la vitalidad de esta microvellosidad y su batimiento, y hace que bata con mejor vitalidad hacia arriba, ¿no? Especialmente en pacientes crónicos, asmáticos, con bronquitis crónica, enfisemas, etc. Ellos van muy bien. Así
queridos, y el tiempo es 5 días, no es 3. Eso ya es hace muchos años. Son 5 días. No quiere decir que solo actúa 5 días, sino que desde el 5.º día va bajando las dosis y casi se acerca al 10.º día. Otro medicamento muy utilizado, que ha sido muy utilizado, es el cotrimoxazol, sulfametoxazol, trimethoprim, el famoso Bactrim, ¿no? Entonces, muy utilizado en pediatría, era la droga de primera elección, se utilizaba en problemas respiratorios, en problemas diarreas, etcétera, y también hizo resistencia y esa ha sido la causa por la que se ha sacado. La dosis es 40, así 40 miligramos kilo peso día cada 12 horas. No es cada 8 horas como algún libro dice para adultos. En los niños es cada 12 horas. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado y por qué la dosis es tan cerrada, queridos? Porque es capaz de producir insuficiencia renal. Ese es su efecto secundario más frecuente. Por eso que es en uno de los pocos casos que se dice que si el niño tiene sobrepeso, es obeso, hay que calcular no con el peso que tiene, sino con su peso ideal. Para que me entiendan, si a los 2 años mi niño debería pesar 12 kilos normalmente, y este es obeso, como ahora hay tanto obeso, y en vez de 12 pesa 18, yo no puedo calcular con 18 kilopesos. Tengo que calcular con el que debería ser su peso ideal con 12, porque si no puedo hacer un bloqueo renal. Otro efecto adverso es alergias, síndrome de Steven-Johnson, insuficiencia renal aguda por sobredosis, anemia, granulocitopenia, trombocitopenia. En realidad, esos otros efectos yo no he visto, pero la literatura sí nos las describe. Y finalmente, queridos, terminamos con esto, con las quinolonas, que han sido unos antibióticos que han sintetizado hace unos años atrás. Son quimioterápicos que inhiben la síntesis del DNA bacteriano y que cuando aparecieron, porque habían los de primera generación, ¿no? Pero cuando aparecieron norfloxacina, ciprofloxacina, que son consideradas de tercera generación, aparecieron con un letrero así gigante que decía prohibido en pediatría. ¿Por qué? Porque tiene efectos secundarios gravísimos como artropatías de todo tipo, necrosis del cartílago de crecimiento, hipertensión endocraniana, terminan convulsionando y era terrible. Y entonces no se utiliza. Y todos estos efectos secundarios son comprobados, ¿ya? Pero han habido congresos mundiales de infectología que yo me acuerdo que han dicho, se puede, si un niño tiene un caso donde ya no da más, es multiresistente a todo y no tiene opciones más, a que se muera, es preferible darle una quinolona, una cipro por la vía endovenosa, hasta que estabilice el niño. Y después cortar eso. Cortar y seguir dando, ¿ya? Entonces, así son, mis queridos. Hay quinolonas utilizadas como el ácido nalidíxico, pipedínico, norfloxacina, que no se utiliza en pediatría, y otro grupo último son la ciprofloxacina o floxacina, 20 a 30 miligramos kilo peso por la vía oral. Y queridos, hemos terminado con esto. No sé si tienen alguna pregunta. Queridos. No, O doutor, sea, muito, muito bem No, explicado, doctora. muito bem entendido. No, doctora, ya. No, doctora. Ya, mis queridos, está bien. Pero Doctora, les una quiero pregunta. pedir un favor. ¿Quién de ustedes me va a mandar la asistencia? Yo le Muchachito. envío, doctora.
Isadora. Ay, Isadora, amor, gracias. Te agradezco mucho, Isadora. Ponle un título que diga asistencia de tal fecha, con la fecha, mamita, ¿ya? Está bien. Ya, mi amor, muchas Doutora, gracias. uma perguntita. Dime. Quando a gente lê os aminoglucósidos, eles são, seu espectro é como gram positivos ou negativos? No, no, no. Los aminoglucósidos, queridos, son antibióticos de espectro reducido exclusivamente dirigidos a gram negativos. A Escherichia coli, a Pseudomonas, a todos los gram negativos, ¿ya? Son para gram negativos, Muchas gracias, exclusivamente. doutora. No tienen ninguna acción sobre gram positivos, solo para gram negativos. ¿Está bien? Sim, doc, graças. Ya. Ok, ¿alguna pregunta más? Bueno, mis queridos, que les vaya muy bien. Sé que hay un grupo 4 que ha aparecido, pero no supuestamente yo tenía clases hoy día con el 4, pero no han conformado, creo, el grupo. Listo, mis queridos, que les vaya muy bien. Les mando las diapositivas, ¿ya? Ya, Muy doctora. bien. Listo. Está bien. Gracias, doctora. Buenas noches. Chao, Gracias, chao. doctora. Besitos. Buenas noches. Chao.